Vamos a ver ahora el gráfico de dispersión y podéis ver en el de la izquierda contraponemos los máximos, la estructura global de las 8 villas, los máximos de cada variable, y la línea, los puntos rojos y la línea roja corresponde a 1970, la parte histórica de la ciudad, de cada ciudades o cada villa, y los azules, los puntos azules, corresponden a la del 2014. Entonces, si miramos los datos, el coeficiente de determinación de la parte histórica, contraponiendo integración y Natch, los máximos, es de tan solo 0,11, el típico R2. Eso quiere decir que los puntos están muy dispersos en el gráfico. Ya se ve aquí hay uno, aquí hay otro. Y este es más o menos el que les une, la línea que les une, pero es muy dispersa. En cambio, si tomamos el actual, el coeficiente de determinación es de 0,7. Y claro, teniendo en cuenta que r al cuadrado va de 0 a 1, es un coeficiente bastante alto. Con lo cual nos dice que sí que se corresponden la máxima de integración y de choice en la actualidad. O que lo que es lo mismo, ahí sí que hay una relación entre las dos variables. Entonces se puede decir que la estructura de global, la de foreground, en la actualidad tiene mucha fuerza. Si vas al gráfico de la derecha, ahí es el gráfico de dispersión de la estructura local o background, tanto de Nine como de Natch. Entonces vuelven a aparecer los puntos como en el anterior y la línea de regresión. Como puedes ver, las dos tienen más o menos la misma pendiente. Y respecto al coeficiente de determinación, las que son rojas tienen un coeficiente de 0,91, lo que quiere decir que los datos se ajustan mucho al modelo. Y los azules, que son los datos actuales, también tienen un coeficiente de determinación bastante alto, de 0,84. Es más bajo que el histórico, pero se mantienen fuerte. Con lo cual quiere decir que aunque hayan bajado un poco actualmente, el foreground, pues sí que las dos variables tienen dependencia unas de otras. Y ya entraríamos a la parte de discusión, donde vamos a ver la hipótesis y las mini hipótesis que hemos comentado al principio, a ver si se verifican o no y eso qué es lo que significa. En el análisis descriptivo del diagrama de estrella y del diagrama de geometría idealizada, que hemos visto los datos de cada villa, los resultados podrían dividir las villas como en tres grupos. En un grupo estarían las villas de Lagos, Portimão y Albufeira y Oião, que a esto lo que les pasa es que el background, la estructura local, sí que es verdad que mejora, y independientemente de la mejora del background, también se mejora mucho, o bueno, se jerarquiza mucho la estructura global o el foreground. En el segundo grupo tendríamos a Quarteira, Faro y Tavira, en el que exhiben un foreground, una estructura global muy fuerte y penalizando o debilitando la estructura local o background. Es decir, que el plano global tiene una jerarquía muy fuerte, tiene mucha fuerza. Y en la villa de VRSA, que es la Villa Real de Sant Antonio, es el tercer grupo porque va por independiente, tiene su razón de ser, es una malla muy reticular, una red muy cuadriculada y eso se nota. Y los resultados de este tercer grupo, donde está la villa de Sant Antonio, el background o la estructura local se maximiza más todavía, reduciendo las diferencias entre el background y el foreground. Este va independiente. Si miramos qué es lo que ha pasado en el background o en la estructura local, más concretamente o solo poniendo el foco en ello, vemos que el primer grupo
que eran Lagos, Portimao, Albufeira, Oyao, y el del tercero, la Villarreal de Sant Antonio, decrece en la media de Choice, creando más agujeros, o sea que la malla ya no está rellena, hay como agujeritos, y eso quiere decir que incrementa la máxima de Choice en el background, o sea que se hace una malla pero muy irregular y con muchos huecos. Así que cuando la consolidación del primer plano segrega bastante el plano local. Quizás el que más destaque o el que mejor haya equilibrado su desarrollo es Faro, el que decíamos antes que era como la capital de la zona, en el que ha mejorado el valor de la media de Choice. Eso significa que va a tener menos agujeros en su malla, va a ser una malla más consolidada, y a la vez ha fortalecido el foreground sin olvidarse del background, es importante, creando unos flujos más marcados, y es un crecimiento más equilibrado de todos. Respecto al contraste de hipótesis, que habíamos dividido la hipótesis general en más pequeñas, si vamos a la primera mini hipótesis, que decía que después de la expansión urbanística la estructura global se había hecho más fuerte, se había fortalecido, pues mirando los valores P de cada una de las hipótesis, tanto la nula como la alternativa, y en el centro histórico y en el actual, leeroslo si tenéis más interés, pero bueno, viene a decir que efectivamente se ha hecho más fuerte, se ha jerarquizado la estructura global después de la urbanización, la expansión urbanística del 2014. Si miramos la segunda mini hipótesis, que decía que el background o la estructura local se había debilitado después de la expansión urbanística, mirarlo en detalle si os apetece, pero viene a decir que el centro histórico después de la expansión turística más o menos se mantiene igual, pero la parte en el 2014 toda la estructura urbanística, toda la red se ve más segregada, menos cohesionada. Respecto a la tercera mini hipótesis, la que se veía la relación local y global, viene a decir, es un poco lío, pero bueno, viene a decir que las variables sí que están relacionadas tanto en la primera época, el 1970, y el 2014. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues lo que quiere decir es que la estructura global se ha fortalecido, hay más flujo global, es decir, de movimientos y trayectorias globales, pero la local se ha dispersado, se ha segregado mucho lo local, y quizás la única excepción sería la de Faro, que nos ha salido varias veces, en el que tanto se estructura la global como la local, e incluso crea anillos, con lo cual hace una ciudad más compacta. Y hasta aquí la cocina del artículo. Pasamos al apartado, la conclusión, al apartado número 5, y tenemos que recordar que el objetivo de este trabajo era entender los cambios morfológicos que habían tenido estas villas, porque habían tenido un crecimiento urbanístico muy fuerte, e incluso les había cambiado el motor económico. Pasan de ser totalmente pescadoras, es decir, que se dedican a la economía de pesca, y ahora más fuertemente al turismo. Y eso se nota en la estructura de la ciudad. Ya he repetido varias veces qué es lo que ha pasado, pero aquí quisiera remarcar que estos cambios estructurales se pueden ver gracias a las técnicas y los métodos que Space Syntax o sintaxis espacial usa. Y lo puede hacer a un nivel muy profundo de la estructura. Claro, hay que saber, yo entiendo que si es la primera vez que escuchas esto te sonará muy raro, pero bueno, hay que saber un poco de la teoría, un poco bastante de la teoría de Space Syntax para poder hacer este tipo de artículos y poder llegar a la identificación formal, matemáticamente y estadísticamente, que lo puede sacar,
y a caracterizar y cuantificar estos cambios en la estructura urbana, y que quizás los métodos habituales que se usan en urbanismo no pueden llegar a concretar esto. Por lo demás, esto habría que testearlo y mirar muchos más casos. En este caso concreto hacíamos sobre las villas o los pueblos de las costas que han sufrido, no sé si es sufrir o no es sufrir, pero bueno, han tenido una evolución urbanística muy fuerte debido al turismo. Y entonces aquí se invita a cualquiera, o yo misma en el futuro también seguramente me meta en esto, a hacer más estudios sistemáticos de qué ha pasado con estos pueblos. Y mejorar y sobre todo afinar en estos métodos, en estas técnicas y en estas conclusiones, que lo importante es que nos diga exactamente cuál es la realidad y que lo podemos demostrar de forma matemática, con modelos de ciudad que se ajusten lo máximo posible a la realidad. Y bueno, pues esto ha sido todo por hoy, por ahora. Y nada, si quieres seguirme y suscríbete en el canal de Sintaxis Espacial y vete a la web www.sintaxisespacial.com y ahí voy colgando material y nada, a ver si te sirve. Un saludo.